Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en el que voy a hablaros de la que probablemente es la mejor estrategia de inversión para la mayoría de inversores, quizás no para todos, pero sí para un amplio conjunto de inversores, especialmente para los que quieran destinar menos tiempo a esto de las inversiones y que carezcan de algunos conocimientos que son necesarios para analizar acciones individuales. Como sabéis, invertir en acciones ha sido a largo plazo la mejor alternativa para invertir y conseguir así la mayor rentabilidad posible, ya que, como veis aquí en este estudio, han dado el mayor retorno si lo comparamos con diferentes tipos de activos. Las acciones han dado, en este estudio que va desde 1802 hasta el año 2012, un rendimiento del 6,6% anualizado. Esto es teniendo en cuenta la inflación. Sin tenerla en cuenta, la rentabilidad de la bolsa a largo plazo ronda el 10%, pero también hay que tener en cuenta esa pérdida de poder adquisitivo por el impacto de la inflación. Si lo comparamos, por ejemplo, con otro tipo de activos, como los bonos, pues vemos que estos han generado un rendimiento positivo, pero están lejos de las acciones, han dado un 3,6% anualizado. Las letras del tesoro han dado un 2,7%, el oro ha dado un 0,7% anualizado, y la moneda fiat, en este caso el dólar estadounidense, se ha depreciado al menos 1,4% anualizado. Es decir, que ha sido la peor alternativa. Por ello pienso que invertir no es una opción, sino que es algo obligatorio si queremos mantener nuestro poder adquisitivo. Visto que invertir en acciones es la mejor alternativa para hacer crecer nuestro dinero y además es a la que yo dedico prácticamente la totalidad del dinero que destino a invertir, existen varias opciones para poder tener exposición a las acciones. Por un lado, podemos crear nuestra propia cartera de acciones individuales. De esta manera, en caso de que las cosas vayan bien, si hemos hecho un buen análisis de las acciones y una buena selección, podemos llegar a conseguir un retorno superior al del propio mercado. Pero es cierto que este punto tiene el contra de que vamos a tener que dedicar tiempo a analizar evidentemente esas acciones y hacer el seguimiento, y también requiere de ciertos conocimientos. La otra opción que tenemos sería limitarnos a replicar el mercado. De esta manera pues vamos a conseguir un retorno similar a cómo lo haga el mercado en general, que ya habéis visto que no lo ha hecho mal. La ventaja aquí pues ya os digo que es que tendremos menos quebraderos de cabeza y no requiere pues prácticamente de dedicarle mucho tiempo. Por lo tanto, creo que replicar el mercado va a dar unos rendimientos correctos para la mayoría de inversores y será, como os decía antes, creo que una de las mejores opciones que tienen, siempre y cuando no se quiera dedicar mucho tiempo a esto de las inversiones o no se tengan los conocimientos necesarios para la otra opción de inversión, para formar una cartera de acciones individuales. Bueno, por ello en este vídeo te quiero hablar de los ETFs, que son un instrumento que nos sirve para replicar el mercado de manera sencilla y con unas comisiones muy bajas. Incluso con estos ETFs podemos seleccionar varios y formarnos una cartera que esté muy diversificada sin complicarnos la vida. Los ETFs, para todos los que no sepáis todavía lo que son las siglas de Exchange Traded Fund y son fondos de inversión cotizados que se pueden comprar al igual que hacemos con las acciones y, como os había dicho antes, tienen unas comisiones que son muy bajas. Existen ETFs que directamente replican índices, como por ejemplo el índice SP500, por lo que si nosotros invertimos en este ETF vamos a tener un rendimiento similar al que dé ese mercado en concreto. Os he puesto el ejemplo del SP500, pero hay otros muchos índices que se pueden replicar. Incluso existen también ETFs de renta fija. Bueno, ¿cómo se puede entonces invertir en ETFs con esas bajas comisiones y sin complicarse mucho la vida? Pues en este vídeo quiero hablarte sobre una alternativa que tenemos para hacer esto de manera sencilla. Quiero hablaros de Mintos, que es una plataforma en la que cuando nos registremos se nos harán una serie de preguntas para así determinar cuál es nuestro perfil de riesgo y seleccionar cuáles son los mejores ETFs para cada uno de nosotros. Aquí se pueden hacer aportaciones a estos ETFs desde 50 euros. Aquí podemos ver cómo quedaría configurada la cartera en mi caso tras haber respondido estas preguntas. Es una cartera con un perfil de riesgo de 90 puntos y podemos ver cómo estaría compuesta. El 79,7% del dinero que yo aportase aquí iría destinado a renta variable de mercados desarrollados. Luego habría también alrededor de un 10% de dinero que iría destinado a mercados emergentes.
que es cierto que son más volátiles, pero también pueden llegar a tener una mayor rentabilidad a largo plazo. Y por último, el otro 10% de la cartera restante estaría invertido en bonos, tanto en bonos gubernamentales como en bonos de empresas, en bonos corporativos. Los bonos están bien para dar diversificación a la cartera y también para darle un poco de estabilidad. Podemos ver también cuál sería la exposición geográfica que tendría en este caso la cartera de ETFs que han seleccionado desde Mintos para mí. Podemos ver que la mayoría del dinero estaría invertido en Estados Unidos y aquí los diferentes pesos que tienen otros países, y también podríamos ver la exposición sectorial. Sinceramente me parece una buena alternativa de inversión para las personas que no quieran complicarse mucho la vida, ya que lo pueden hacer de forma bastante sencilla. Y además, como podéis ver aquí en la parte de costes, los costes son una de las principales ventajas de los ETFs. En Mintos no aplican comisiones de gestión, custodia, negociación u otro tipo. El único coste aplicado es el índice de gastos TER del ETF, que en promedio es inferior al 0,1% de los ETFs seleccionados, es decir que tiene unas comisiones que son muy bajas. En la descripción os dejaré el enlace de Mintos para que podáis echarle un vistazo a todo lo que ofrecen. Además de poder invertir a través de ETFs, que sería lo que denominamos gestión pasiva, también podemos hacerlo a través de la gestión activa. Antes os había dicho que podemos, por un lado, formar nuestra propia cartera de acciones, pero también lo podemos hacer a través de invertir en fondos de inversión. En estos fondos de inversión hay un gestor detrás que toma las decisiones por nosotros. Evidentemente este gestor cobra unas comisiones. Y esto puede parecer algo atractivo, pero os voy a mostrar datos de por qué no lo es tanto. Y es que la mayoría de gestores de fondos no son capaces de conseguir una rentabilidad superior a la del mercado en el largo plazo. Entonces, ¿para qué vamos a pagar altas comisiones a un gestor para que lo haga peor que coger directamente un ETF y replicar el propio mercado? Aquí podéis ver que el 94,9% de los gestores no logra batir a la renta variable de Estados Unidos en un plazo de 10 años, es decir, prácticamente ningún fondo lo suele hacer. Por otro lado, el inversor retail no lo suele hacer muy bien tampoco en el largo plazo. Si buscamos estudios como este que os traigo aquí, podemos ver los rendimientos que obtienen de media los inversores retail. Esto es simplemente una media. Y el resultado tampoco es bueno. Como podemos ver en este estudio, que va desde el año 1996 hasta el 2015, de media el inversor retail consiguió un 2,1% de rentabilidad anualizada. Aquí lo podéis ver. Frente al 8,2% que consiguió el S&P 500 en este periodo. Es una rentabilidad muchísimo más baja. ¿Por qué se produce este resultado tan malo? Esto, como os digo, es una media. Hay inversores que sí que han conseguido batir al mercado en este plazo. Pero un punto muy importante de la inversión es la psicología. Para mí es algo súper clave. Y la mayoría de inversores individuales dejan de hacer aportaciones cuando el mercado cae. Es muy duro psicológicamente hacer eso. O intentan creerse más listos que nadie y hacer market timing, intentando comprar el mínimo de la caída, algo que es realmente difícil. Y el mercado, como veis, pues lo termina haciendo mejor que la mayoría de estos inversores. Con estos datos no quiero desanimar a nadie a intentar batir al mercado. De hecho, os puedo decir, y hemos hablado en el canal, de inversores que sí que baten consistentemente a largo plazo al mercado, pero no es algo fácil y, como os digo, para la mayoría de inversores, pues pienso que obtendrían mejores resultados simplemente replicando determinados índices o invirtiendo a través de ETFs. Entonces, vistos estos datos, parece que la inversión en ETFs puede ser una buena alternativa, pero quiero hablaros también de algo que podemos hacer para, en mi opinión, mejorarla y garantizarnos tener a largo plazo unos buenos resultados, que es combinar esta inversión en ETFs con lo que es un DCA. ¿En qué consiste esta estrategia del DCA? Pues simplemente consiste en hacer aportaciones periódicas. Es una estrategia de inversión con la que se invierte una cantidad fija de dinero en intervalos regulares de tiempo, independientemente de lo que haga el mercado. Da igual si sube o si baja, tú estás aportando todo el tiempo la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, imagínate que tú aportas cada mes 100 euros mensuales, aunque podría ser cualquier otra cantidad. Pues lo haces todo el tiempo y haces esto para diversificar tu inversión en el tiempo, en lugar de hacer una gran inversión de una sola vez, porque eso puede ser bueno si aciertas el mínimo del mercado, pero eso en la práctica es realmente difícil de hacer. Prácticamente nadie acierta el mínimo del mercado. Con esta estrategia de DCA
se soluciona uno de los mayores errores que cometen muchos inversores. Hemos visto antes que uno de los problemas por los que generaban, según el estudio que os he mostrado antes, malos retornos la mayoría de inversores retail a largo plazo, era la psicología, pero es que aquí no te va a afectar porque tú simplemente te estás limitando a aportar siempre, independientemente de lo que haga el mercado. Aquí no vas a dejar de aportar como hace la mayoría de inversores. Entonces esto creo que es importante, y siempre y cuando tu horizonte temporal de inversión sea a muy largo plazo, probablemente vas a conseguir un buen retorno aplicando esta estrategia de inversión. Además, los pros que tiene esta estrategia de inversión es que, por un lado, las comisiones son bajas, por otro lado, es bastante fácil de aplicar y no te va a llevar mucho tiempo de seguimiento ni nada de eso, y por otro lado también lo puedes llegar incluso a automatizar, por lo cual es bastante cómodo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, una opción más a considerar, sobre todo, como os he dicho antes y lo vuelvo a insistir, para las personas que por un lado no quieran dedicar mucho tiempo a esto de las inversiones y quieran garantizarse un buen retorno en el largo plazo. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido.